Bueno, hoy estamos con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, para hablar de varios temas. Doctor, ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hay un tema, para salir un poco del tema del presidente Pedro Castillo y sus investigaciones, que lo podemos conversar, que tiene que ver con todo esto que fue la explosión de información vinculada a los principales líderes políticos del país, presidentes, expresidentes, congresistas, gobiernos regionales, todo lo que significó o significa aún el caso Lavallato, que nos mantuvo con mucha atención. Y hay una disputa entre la Fiscalía y el Poder Judicial, para ser más exactos. El fiscal es Rafael Vela, que lidera el equipo especial, y el juez supremo César San Martín. Esto puede ser muy complejo y le pido que nos dé las luces necesarias. Se va a ver, entendemos, una casación. Se va a definir en el debate un punto fundamental. Sí, haber recibido plata durante una campaña electoral y no declararla, ¿constituye o no constituye delito? Si se puede considerar eso como lavado de activos. Entiendo que por ahí es el fondo del asunto. No, lo que pasa es que a raíz de una ley que se promulgó en la que se incorporó al Código Penal los delitos de financiamiento de partido político, que parecería que estaba en esa línea de análisis, la dación de ese dispositivo, para tratar un poco de oxigenar el tema de lavado de activos. En el plano operativo de los procesos se plantea la casación en el sentido de que la Corte Suprema tendría que resolver o dirimir si estos procesos por corrupción, por lavado de activos y por crimen organizado correspondería a la ley que reprime el delito de lavado de activos en sus diferentes modalidades, que puede tener penas entre 20 y 25 años en el entendido que se trata de organizaciones criminales, con este nuevo dispositivo incorporado al Código Penal hace un par de años, en la que aparece esta nueva figura penal del financiamiento ilegal de partidos políticos, que puede tener penas entre 5 o 6 años y otras modalidades. Entonces, lo que resuelva la Corte Suprema, si bien es cierto, está centrado en un tema en particular, eso podría servir como precedente interpretativo para todos los procesos penales en los cuales hay políticos involucrados, partidos políticos, en el sentido de decir, no, esto no se trató de dinero sucio que provino de la caja de operaciones estructuradas de Odebrecht, sino fue un financiamiento irregular, ilícito, que no se cumplió con las formalidades y por lo tanto eso no es lavado de activos. Yo creo que, desde mi opinión personal, ahí radica, digamos, el punto central de esta discusión, porque claro, el Ministerio Público tiene todo el derecho para poder pensar que efectivamente lo que se resuelva va a marcar el curso de los acontecimientos, porque apenas la Corte Suprema resuelva, no sé en qué sentido, todas las defensas en las cuales están estos procesos van a argumentar, mire, ve, ya dijo la Corte Suprema esto en una casación, ha sentado un precedente y por lo tanto estos delitos, estas investigaciones, estos procesos por lavado de activos no corresponderían, sino correspondería a este dispositivo, que no dejo de pensar que incluso fue promulgado adrede, justamente para tratar de arrojarle un salvavidas a los políticos que estaban siendo investigados por lavado de activos y por corrupción. Es decir, porque esto me parece se promulgó, corrígeme, en 2018, 2019. En la época de Vizcarra. En la época de Vizcarra, claro. Ya se promulga una ley donde se señala, oye, si tú recibes plata y no la declaras, es un delito. Antes de la época de Vizcarra, eso no era un delito. Lo que pasa es que en el caso de Odebrecht hay un elemento que marca la diferencia, desde mi opinión personal, y es el denominado delito precedente. Ajá, ¿cómo es eso, doctor? El dinero que provenía de la corrupción, de la caja, de la Oficina de Operaciones Estructuradas, que posiblemente de ahí salió el dinero para financiar las campañas políticas. Entonces, en ese esquema estaría claro, desde el punto de vista doctrinario, que se trata de un delito de lavado de activos, que además está demostrado el delito precedente, porque para hablar de lavado también hay que hablar de la autonomía del delito de lavado, que ahí hay toda una gran discusión en el sentido de si el delito de lavado es autónomo o no es autónomo. Pero cerrando, digamos, el debate, cuando subsiste un delito precedente, que es el delito de corrupción, entonces el lavado de activos está configurado. ¿Por qué? Porque ese delito, esa plata proveniente de la corrupción, necesitaba o necesita ser
legitimada. ¿Qué mejor que legitimarla a través de una campaña política? Entonces, en esa línea de análisis imperaría el sentido de que efectivamente se trata de un delito de lavado de activos con todas las agravantes. Mientras que a raíz de que se promulga y se incorpora dentro de la legislación el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, se suscita una ruptura, digamos, de carácter doctrinario interpretativo que es aprovechada por los abogados porque defienden los intereses de sus clientes. Claro, porque, a ver, justamente en esa posición, ¿no? Lo que ellos dicen, oye, pero, a ver, mi defendido, sea un expresidente, una excongresista o un político de alto nivel, no tenían forma de saber que efectivamente esa plata venía de la corrupción. Simplemente era una empresa muy grande, extranjera, que financiaba la campaña. Y pues sí, cometimos el error administrativo, porque no era delito, de no declararla. Así es. Claro, pero lo que pasa es que en la configuración del aspecto relacionado a la autonomía del delito de lavado de activos, porque ahí también hay otra discusión, los indicios son los que, digamos, contraponen la interpretación de la figura. Es decir, indicios son pruebas. Es decir, se presumía de que ese dinero, en la forma como se manejaba, cómo se entregaba y cómo se incorporó, es un caso evidente de lavado de activos. Y no era así que se sorprendieron, ¿no? Que de la noche a la mañana no sabíamos que era un financiamiento. Se sabía perfectamente que ese es un dinero sucio, que provenía justamente porque las otras investigaciones, en el caso de Odebrecht, parten de la premisa indiscutible de que había dentro de la estructura de corrupción una oficina especializada en pagar los sobornos. ¿Cuál era la especialización? Contactos con los paraísos financieros, empresas offshore, testaferros, es decir, toda una estrategia de carácter legal para diluir el dinero sucio producto de la corrupción y poder, digamos, entregárselo a todos los que se necesitaba. Y doctor, además, lo que menciona, no entiendo la forma en cómo te doy ese dinero, ¿no? Te lo doy en maletines, claro, en efectivo. Por supuesto. Tú no lo bancarizas. Simple, para cualquier persona con un mediano conocimiento, en el momento que te entregan una plata con dinero en efectivo, tú dices, bueno, ¿y esto de dónde proviene? Pues esto no puede ser porque vas a involucrarme, vas a involucrar al partido, porque además no dejamos de considerar que muchos de los esquemas partidarios fueron utilizados como estructura para lavar ese dinero, no solamente en el financiamiento, sino que en algunos casos, como debe ser así, se habrían quedado con dinero sucio y no rindieron cuenta. ¿Por qué? Porque el partido es una persona jurídica, tiene una secretaría, tiene una tesorería, tiene una contabilidad, ¿no? Y todo ese dinero tenía que ingresar a la contabilidad porque en última instancia el tesorero pues tiene que rendirle cuenta a todos los que son miembros del partido, qué cosas se ha hecho, cómo se ha invertido, cómo este dinero ingresó, para quién se le distribuyó, en fin, todo un contexto. Pero sobre eso no se sabe nada. Ahí hay otra discusión. Si realmente los partidos políticos en esos términos, no en el sentido eminentemente democrático, pueden ser utilizados como operaciones estructuradas, claro, para lavar dinero, bajo el cuento de que, bueno, estamos en campaña democrática, estamos haciendo proselitismo y la Constitución reconoce pues, que los partidos políticos son fundamentales para la democracia. Ahí hay una desviación, una perversión de la política como parte de la corrupción, porque además no perdamos perspectiva que este modus operandi se convierte en la correa de transmisión de la corrupción a través de todos los partidos políticos que utilizan, en muchos casos, una metodología que después cuando llegan a ganar las elecciones promulgan, claro, leyes y otra vez empezamos en el círculo vicioso, ¿no? Como dijo en su momento el juez Richard Concepción Carguancho, donde estaba toda esta movida al darle la prisión preventiva, si mal no recuerdo, a Keiko Fujimori, no hay lonche gratis. Y claro, si yo soy una empresa y te voy a dar pues una cantidad, 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, luego voy a pasar facturas sobre eso. Así es. Hoy por ti, mañana por mí. Exacto. Y con un parlamento que también juega en ese esquema, promulgando leyes, con iniciativas, el Ejecutivo, es decir, y se repite cíclicamente, como lo estamos viendo, sí, ahora, con los dinámicos del centro, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, doctor, la decisión que tome el juez César San Martín, bueno, es un colegiado, entiendo, ¿no? Son varios jueces los que van a tomar la decisión sobre este punto en particular, pero definitivamente puede herir de muerte a todo el caso Lavallato. Bueno, yo no tengo el conocimiento a futuro de saber cómo ellos van a resolver, en qué términos resolverían
y la forma y la manera como ellos resolvieran podría ser utilizado en cada caso en particular. Porque, digamos, ese es un tema de fondo que puede generar todo un debate doctrinario. Pero en el caso del doctor San Martín el tema es otro, en el sentido de... Sí. Claro, ¿no? Y ahí quería entrar, desde su punto de vista, lo que la Fiscalía, incluso ahora también la Procuraduría, la Procuradora ad hoc para el caso Lavallato, Silvana Carrión, han solicitado es que el juez César San Martín se inhiba, como ha hecho en otros casos vinculados justamente a Lavallato, porque él era parte de una investigación en el caso de las agendas a Nadine Heredia. Y se ha venido inhibiendo, pero en este caso simplemente dijo, no me voy a inhibir, voy a continuar. ¿Ve un extraño comportamiento? Mira, el doctor César Martín es un jurista eminente, es un hombre con un prestigio académico, con un prestigio como magistrado, que ha mantenido una trayectoria y creo yo que eso es lo que más debe, digamos, proteger una persona que tiene que resolver. A él no le cuesta absolutamente nada inhibirse de ese proceso. Desde el momento de que están planteando cuestionamientos de esta naturaleza, yo no tengo ningún interés, ¿no? Como lo hice en anteriores oportunidades, me inhibo y que sean otros los que resuelvan. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser resuelto por 5 magistrados. Tampoco no es que uno es el que resuelve claro. todo y cada uno tiene derecho a opinar. Y además hay otros magistrados también de gran trayectoria dentro de la Corte Suprema, con suficiente conocimiento. Entonces, para evitar un tema de tanta sensibilidad, que tiene connotaciones políticas como las que someramente acabo de explicar, Sí. lo adecuado sería que él se inhibiera y se abstuviera para evitar cualquier suspicacia, ¿no? Y entiendo que justamente el hecho de haberse inhibido antes y no inhibirse, para este caso en particular, tan importante, es lo que ha generado la preocupación de Fiscalía y Procuraduría. Claro, con justa razón, aunque también ellos tienen su propio manejo, ¿no? Que es motivo de otro tipo de análisis. En este caso en puntual, sobre la base de lo que acabo someramente de explicar, habría pues una preocupación en esa línea de análisis, ¿no? Ahora, pero hace bien ya en cuanto a las formas, hace bien el fiscal y la propia procuradora al salir y pedir abiertamente o criticar la decisión que se ha tomado en este tema. Porque ellos están muy pendientes de que lo que se resuelva, y lo conocen a perfección porque ellos son los que participan en todos estos procesos, podría ser utilizado adversamente en cuanto a los resultados de estas grandes investigaciones por temas de corrupción política, ¿no? Entonces, ahí hay, entiendo yo, una justificada preocupación, más allá del aspecto estrictamente personal o institucional, sino que lo que está acá de por medio, porque tú sabes que también el problema tan grave como la corrupción es la impunidad. Y la impunidad tiene diferentes formas de exteriorizarse a través de las leyes, legitimando acciones, promulgando disposiciones. Las penas se convierten en sanciones simbólicas, se modificó la ley de colaboración eficaz para que incorporaran a las personas jurídicas. Así que hay todo un esquema ahí bastante complejo, difuso, que se debate en una línea, en un espacio invisible entre lo que es la legitimidad, la ley, el proceso penal, el tiempo que dure el juicio, juicios que duran 8 o 9 años, ¿no? Las medidas procesales que se adoptan, comparecencia simple, comparecencia con restricciones, ¿no? Y ese punto, doctor, porque sí, pues uno dice, recuerda el caso de Lavallato, la espectacularidad inicial con las sigue prisiones participando, preventivas. justamente otra casación ha permitido que puedan ellos continuar participando en los procesos de licitación. Tú sabes que el monto de las reparaciones civiles es algo realmente escandaloso y, sin embargo, también ese es parte de un esquema de carácter legal. Entonces, tiene varias aristas la temática, depende cómo la quiera ver, ¿no? Y lo que usted decía, ¿no? Lo prolongado de los procesos que genera la sensación al ciudadano, acá no pasa nada, ¿quién está preso? Uno dice. Entre que indagan, investigan, acusan, controlan la acusación, empieza el juicio dura 2 años, después viene la apelación de la sentencia queda consentida y ejecutoriada, meten los habeas corpus, meten la casación, entra el Tribunal Constitucional, nos pasamos 10 años con juicios en una carrera en el tiempo entre los partidos políticos, las elecciones, la democracia, sí, claro, y la criminalidad y la delincuencia política, entonces nadie sabe dónde mirar, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. Hasta otra oportunidad. El doctor Luis Loma Puccio, abogado penalista, sobre este tema que, a ver, entiendo que ya
justamente en noviembre, mañana, no mañana, pero en los próximos días se va a tener que ver en la Corte Suprema. Importante la decisión que tomen, no solo, y esto es importante resaltarlo, no solo el juez César San Martín, es un colegiado de 5 jueces, como bien ha explicado el doctor. Vamos rápidamente a una pausa, venimos para hablar de economía. En específico, a ver, ¿qué está pasando con los fertilizantes? La 4ª licitación se cayó nuevamente. Conversaremos de eso con Fernando Sillonis, exgobernador regional de Ica y empresario del sector agroexportador.